Muy buenos días, apreciados. Dios les bendiga a cada uno. Bienvenidos a su programa Unidos en Oración. Esta mañana damos gracias al Señor porque nos permite estar en contacto con cada uno de ustedes a través de este medio. Damos gracias al Señor por la bendición de estar vivos, por la bendición de estar conectados unos con otros a través de esta programación. Queremos saludar a aquellos hermanos que nos están viendo en el Facebook, aquellos hermanos que nos están escuchando a través de la radio y aquellos que estamos acá en esta sala virtual, en este salón virtual, como lo es el Zoom. Estamos en este momento 43 conexiones y queremos comenzar este programa. Vamos a invitar a nuestra profesora Yoconda Corrales, maestra del Colegio Secundario de Estelí, que nos pueda dirigir en oración, por favor. Muy buenos días a cada uno, hermanos. Agradecemos a Dios por estos espacios. Nos permite reunirnos de manera virtual y a través de todas las redes sociales y también a través de las ondas hercianas de la radio. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana queremos agradecer por la oportunidad de poder orar, de leer, estudiar tu palabra, interceder a favor de cada uno de nuestros hermanos y sobre todo poder conectarnos contigo a tempranas horas de este día. Derrama tu bendición sobre cada uno de los que están participando en las diferentes plataformas, pero también aquellos que nos están escuchando a través de la radio. Bendícenos y permite que hoy tu Espíritu Santo pueda impresionar nuestros corazones y asimismo, Señor, el mensaje que vamos a escuchar pueda servir como un bálsamo. Responda a aquellas inquietudes, dudas que tenemos. Bendice también al pastor Dávila, úsalo en esta mañana. Permite que sea un canal por el cual fluya tu palabra. Amén. Hoy, Señor, queremos escuchar palabra viva, palabras de aliento, palabras y un mensaje especial que nos permitan decir: heme aquí, envíame a mí. Hay una gran obra que hacer, Señor, que nos podamos integrar todos para terminar la obra de predicación del Evangelio y realmente, Señor, poder verte venir en gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias, profesora. Vamos a iniciar esta meditación. Recuerden que cada programa consta de una meditación en la cual podamos, como bien lo mencionó la profe en su oración, podamos tener nueva provisión de fuerza, Dice la Biblia que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y la palabra del Señor nos da fuerza y ese es el propósito, que la palabra de Dios nos hable, que la palabra del Señor nos aliente. En segundo lugar, tener ese contacto con Dios a través de la alabanza. Por eso es que escuchamos un himno inicial, un himno final, y no hemos cambiado. Amanece ya la mañana de oro es el himno que comenzó allá en el mes de diciembre, que es un himno que nos da un mensaje especial, un himno maravilloso, y al final, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y la tercera parte de este programa es la oración intercesora. Y en esta mañana vamos a invitar al pastor Steven Mejía. El pastor Steven Mejía es el pastor del distrito de El Viejo, para que él pueda tomar nota de las oraciones que están allá en el chat, ¿verdad? Todo lo que se escribe en el chat del Zoom. Pastor Steven, puedes tomar nota, puedes irlas anotando, y también aquellas que están en el Facebook, para que podamos orar al final. Iniciamos entonces con el libro de Job. Job capítulo 33. En el programa anterior habíamos estudiado el libro de Job y mencionado también que Job escribe muy temprano en la historia bíblica. De hecho, Job, el libro, fue escrito cerca del momento cuando se escribió el Génesis. Por eso algunos lo ubican, su escritor, lo ubican a Moisés, se lo adquieren a Moisés. Y es por ello entonces que Job presenta ciertos elementos en el libro en el cual no encontramos en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Job
se levantaba para orar por sus hijos, se levantaba para interceder por sus hijos y hacía sacrificios por sus hijos. Eso solamente aparece en el tiempo patriarcal. Otro elemento importante del libro de Job es que Job no se da cuenta de lo que sucede en el mundo espiritual. Job no se da cuenta del concilio celestial cuando Satanás pide a Dios permiso para causar daño. Job no se da cuenta de todo eso. Job, lo que él se da cuenta es lo que sucede en su mundo natural, físico. Cuando vienen los sabeos y se lleva su ganado, cuando viene fuego del cielo y destruye todo su cosecha, cuando viene un viento impetuoso y azota la casa donde estaban sus hijos y cae la casa sobre los hijos y mueren los hijos. Job solamente se da cuenta de lo que él puede ver, pero no se da cuenta de lo que sucede en el mundo espiritual. Solamente puede confiar por la fe, puede confiar en la dirección del Señor. Y es por ello que esta mañana usted y yo también solamente podemos confiar por fe, creer en Dios por fe, que Él tiene todo bajo control. Aunque no nos damos cuenta qué sucede en el mundo espiritual, sí sabemos por la revelación que Dios nos ha dado que hay una batalla espiritual, y esa batalla espiritual se libra en cada momento, en cada segundo. Si tan solo nuestros ojos se pudieran abrir al mundo espiritual, miráramos cómo el Señor envía a sus ángeles para que puedan guardarnos en todos nuestros caminos, según nos dice la promesa del Señor. Miráramos cómo Satanás con sus huestes trata de nublar y trata de cercar tu vida, trata de destruir tu vida. El diablo viene para matar, robar y destruir, dice la palabra del Señor. Pero yo he venido, dice él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Dios viene. El Señor se aparece, el Señor interviene para darte bendición, para darte seguridad, para darte salvación. Es por ello que debemos de tomar en cuenta qué es lo que está ocurriendo en el libro de Job. Y eso que ocurre en el libro de Job hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo. Es lo que ocurre en la tierra, es lo que ocurre en tu vida, es lo que ocurre en tu familia, es lo que ocurre en tu trabajo, es lo que ocurre en tu iglesia. Si tan solo nuestros ojos se pudieran abrir al mundo espiritual. Cuando usted y yo nos reunimos en la iglesia, podríamos ver una batalla intensa. Por un lado, Dios queriendo bendecir con su palabra a través del predicador, a través de la que está cantando, a través de los diáconos, a través de los ancianos. Dios queriendo bendecir a su iglesia. Es un momento especial en el cual la iglesia se reúne allí, en el lugar de adoración. Dios quiere bendecir su iglesia, por un lado. Por otro lado, vemos cómo Satanás trata de interrumpir, trata de estorbar la obra de Dios, trata de impedir que esa bendición pueda llegar a cada alma, a cada persona. O sea, si nuestros ojos se pudieran abrir al mundo espiritual, pudiéramos contemplar esa batalla intensa. Pero hay algo en el libro de Job que nos llama la atención. Ese Job que dice, yo sé que mi Redentor vive. Ese Job que dice, yo sé que en quién he creído, yo sé en quién he confiado, y que al fin se levantará después de deshecha esta mi piel, al fin en mi carne de ver a Dios. Ese Job que declara a un Dios salvador, un Dios poderoso, destaca una cualidad importante de Dios, y es la cualidad o el atributo creador de Dios. Noten cómo dice Job, el capítulo 33, versículo 4. Job, capítulo 33, y es el versículo en el que vamos a meditar en esta mañana. Job, capítulo 33, versículo 4. Dice ahí la palabra del Señor. El Espíritu de Dios me hizo. El soplo del Omnipotente me dio vida. Poderoso, maravilloso. El Espíritu de Dios, nuevamente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en toda la Biblia, hermana, hermano. El Espíritu de Dios está en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios está en el Pentateuco, está en el libro de los jueces, está en los libros históricos, está en los libros poéticos, en los proféticos. El Espíritu de Dios está en toda la Biblia, así como Cristo está en toda la Biblia. El Espíritu de Dios recorre toda la Escritura. ¿Por qué hablamos poco del Espíritu Santo? ¿Por qué enseñamos poco del Espíritu Santo? ¿Por qué oramos a Dios poco y clamamos muy poco por el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está en toda la Biblia? El Espíritu de Dios me hizo. Una de las cosas que la Biblia nos revela es que es cierto, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que presenta Génesis 1:1. También dice Juan
1:1, que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por ese Verbo todopoderoso. Según dice Juan capítulo 1, versículo 3, todo fue hecho por medio de él, y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En otras palabras, todo existe a través del Verbo, todo fue creado por medio del Verbo. Y sabemos quién es el Verbo. Aquel Verbo se hizo carne. Cristo Jesús, el Verbo de Dios, el Verbo encarnado. Pero otro aspecto que la Biblia describe y resalta, según uno dice Job, es que el Espíritu de Dios también tiene el atributo de creación, el atributo de creador. En el programa anterior habíamos visto que el Espíritu de Dios adorna los cielos, ¿se acuerdan? El Espíritu de Dios despeja los cielos, es decir, Él embellece los cielos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le gusta lo bello, le gusta lo estético. Recuerden cuando llamó a Bezaleel y a Aholiab para que pudieran ser ellos los encargados de toda obra maravillosa en el santuario. Así como ellos estaban encargados de toda la obra maravillosa en el santuario, de igual manera el Espíritu Santo se encargó de embellecer los cielos y la tierra. Ahora, Job destaca que el Espíritu de Dios lo hizo. Ese verbo, cuando dice el texto bíblico, el Espíritu de Dios me hizo, no es algo que Él hizo en el pasado y terminó de hacer. Por ejemplo, si usted en el pasado, hace, 20 años atrás, construyó su casita donde usted vive, construyó su casa donde usted vive, y eso fue construido, ya usted terminó de construirlo, usted no está en construcción ahora, o de repente puede que haya comenzado la construcción hace algunos años atrás y sigue embelleciendo, y sigue invirtiendo, y sigue mejorando. Hay algunos que ya terminaron de construir, hay otros que están construyendo y hay otros que están embelleciendo todavía. La idea que nos da el texto bíblico es que aquello que Dios comenzó, sí, lo hizo, pero eso que hizo está permanente. O sea, no es algo que se hizo allá y ya Dios terminó. No, Dios hizo en el pasado, pero sigue haciendo. Eso se le llama como algo que está continuo. Y es eso la idea que del texto bíblico. El Espíritu de Dios me hizo, sí, me hizo en el pasado, pero esa capacidad que Dios tiene para hacer está presente siempre. Eso es lo que el texto bíblico trata de resaltar. El Espíritu de Dios me hizo. Y hay algunas versiones que vale la pena mencionar para que podamos tener claro cómo actúa el Espíritu Santo y cómo obra Dios a través del Espíritu Santo. La versión Biblia de las Américas, que es muy buena traducción, dice, el Espíritu de Dios me ha hecho. No dice me hizo, me ha hecho. En otras palabras, es algo que Él está haciendo todavía. El Espíritu de Dios me ha hecho. El aliento del Todopoderoso me da vida. En la versión anterior, me dio vida. No, esta versión dice me da vida, hoy me da vida. Dame a entender, en el pasado me dio vida, pero también hoy me da vida. Otra versión Jubileo, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Es similar, Dios habla hoy. Dios, el Todopoderoso, me hizo e infundió en mí su aliento. Recuerden que la palabra soplo, cuando dice Génesis 2:7, que Dios sopló en su nariz, la palabra soplo es la misma palabra para viento, es la misma palabra para espíritu, es la misma palabra para aliento también. Por eso es que dice el texto bíblico, me infundió en mí su aliento. La Nueva Biblia de las Américas, el Espíritu de Dios me ha hecho, el aliento del Todopoderoso me da vida. Nueva versión internacional, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el aliento del Todopoderoso. Y hay otras versiones que podríamos nosotros mencionar, versiones muy especiales que nos dan mayor entendimiento acerca de lo que el versículo quiere mencionar. ¿Qué quiere decir el texto bíblico? Número 1, Dios es un Dios creador. Si hay algo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene, es que considera la Biblia como un todo. No somos selectivos. No somos selectivos para crear una doctrina o para tener doctrinas. No es que este libro me conviene y este libro no me conviene. No es que esta enseñanza me conviene y esta enseñanza no me conviene. No, la Iglesia Adventista no es selectiva en cuanto a la doctrina. Tenemos un principio de interpretación que es toda escritura
toda escritura, decían los reformadores. Toda la escritura es inspirada por Dios. La totalidad de la Biblia es importante al considerar una interpretación, al considerar una doctrina. Y es por ello que nosotros creemos en la creación como un evento literal que Dios hizo en un lapso de 7 días literales en la primera semana de la creación. En esa primera semana de la creación están fundados todos los principios de la vida, todos. Es más, en el primer capítulo de Génesis, en los primeros 2 capítulos del Génesis, encontramos la base para toda la doctrina bíblica. Toda la Biblia, todos los más de 1000 capítulos de la Biblia están fundados en los primeros 2 capítulos del Génesis, para que podamos tomarlos en cuenta. Y en segundo lugar, el principio de Dios como Dios creador, o el atributo de Dios creador, es un atributo que se resalta en el mensaje del tiempo del fin. Y nosotros como pueblo remanente de Dios debemos de destacar, debemos de promover. Por ejemplo, hay un texto, no hay un texto, disculpen, hay una fecha en el mes de octubre que la iglesia a nivel mundial celebra lo que se conoce como el sábado de la creación. El sábado de la creación, eso aparece en los programas de escuela sabática mayormente y muchas veces eso se pasa por alto. Usted puede buscar en internet, en nuestras páginas o en nuestro sitio web, el sábado de la creación. Hay un sábado en el año que la iglesia destaca como ese sábado para poder destacar la actividad creadora de Dios. De hecho, cada sábado deberíamos nosotros enfatizar que es el cumpleaños del mundo, así como lo dijeron los padres de la iglesia en el tiempo de la era patrística. El sábado se conocía como el cumpleaños del mundo. ¿Por qué? Porque así como nosotros cada año, ¿verdad? Podríamos decir que cumplimos un año de vida. El mundo como tal, cada sábado es su cumpleaños, porque cada sábado se celebra la creación. Ese sábado de la creación en la mayoría de nuestras iglesias no se toma en cuenta. Es más, en nuestras instituciones adventistas, y hay algo que también tienen nuestras instituciones adventistas, es que destacan la creación como algo real, como algo bíblico y como algo, no puedo decir científico, porque no se puede, no pasa el método científico, en la creación no pasa el método científico. De igual manera, la evolución tampoco cumple los parámetros o principios del método científico. Tanto uno como lo otro, los que creen en la evolución lo aceptan, aunque ellos no lo entiendan, lo aceptan por fe, porque ellos no miraron, ellos no saben. De igual manera nosotros como adventistas, como creyentes, creemos en la creación por fe. Pero ¿qué pasa? Creemos nosotros en la creación, creemos nosotros en un Dios creador y creemos que ese Dios creador todopoderoso todavía está creando. ¿Qué está creando? Está creando un hombre nuevo, una mujer nueva. Por eso es que el texto bíblico dice, el Espíritu de Dios me da vida. Es decir, aquel Dios todopoderoso que con su palabra creó los cielos y la tierra, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ese Dios todopoderoso que en el pasado creó, tiene el poder nuevamente de volver a crear, tiene el poder nuevamente de volver a hacer. ¿Y qué es lo que está haciendo Él? Por un lado, Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Este cielo, esta tierra que nosotros tenemos, será recreada. Será destruida por el fuego, lógicamente para poder purificar la tierra, para poder limpiar la tierra, pero será también nuevamente creada con el poder de su palabra, con el poder de su voz. Dice Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios va a hacer las cosas nuevamente. Ese Dios todopoderoso que creó, que tiene la facultad de crear. Dice el texto bíblico, el soplo omnipotente me hizo o me ha hecho o me dio vida o me da vida. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es por ello que en esta mañana Él puede hacer las cosas nuevamente en tu vida. Él puede volverte a hacer, Él puede volver a reconstruir todas aquellas cosas que el enemigo destruye, todas aquellas cosas que el enemigo malogra, todas aquellas cosas que el diablo impide en la obra de Dios en tu vida. Él puede volverlas a hacer, Él puede volver a empezar. No te canses de perseverar, no te canses de creer, confía. De repente el enemigo ha destruido tu familia, no te desesperes, entrega tu familia al Señor. De repente el Señor
está obrando y tú no te das cuenta y piensas que Dios se olvidó de las oraciones. Estás orando por tus hijos, estás orando por tu esposa, estás orando por tu esposo y no ves respuesta y sientes que Dios no te escucha. No te canses de orar. El Señor está obrando, el Señor está haciendo. Él muchas veces actúa en el silencio, así como la plantita, como la semilla que se tira en tierra y no hace mucho ruido, pero ahí está brotando, y cuando tú miras, ahí está la plantita saliendo allí, creciendo, y comienza en un momento, de su crecimiento, a dar frutos. No te das cuenta, pero está creciendo. No te das cuenta, pero está allí. De igual manera, Dios está actuando, no te das cuenta, no lo miras, no sabes. Estás como los discípulos: maestro, despierta, que estamos muriendo. Dios está obrando, aunque tú y yo no lo miremos, aunque tú y yo no lo escuchemos. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese mensaje de los tres ángeles, el mensaje del tiempo del fin, destaca a Dios como un Dios creador. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adorar a aquel que creó el mundo. Adorar a aquel creador, el Dios todopoderoso. En el tiempo cuando estuvo en su momento el mensaje milerita, el mensaje del advenimiento, el momento en el cual se estuvo proclamando la venida del Señor, no solamente en Estados Unidos por Guillermo Miller, ni por todo ese grupo de adventistas mileritas, sino también por todas partes del mundo. En Europa se estuvo proclamando la venida del Señor, en América del Sur se estuvo proclamando la venida del Señor. En todas partes del mundo se encendió la llama de la venida, del mensaje de la venida del Señor. En ese momento crucial, cuando en el mundo estaba siendo sacudido por ese mensaje del advenimiento, Satanás preparó un arma especial, como lo era el arma del mensaje del libro de Carlos Darwin, El origen de las especies. En ese mismo tiempo, para esa misma temporada, publicó Darwin su libro, El origen de las especies. El título es más largo, El origen de las especies, dando a entender, bueno, así como se está proclamando la venida del Señor, entonces yo voy a desviar, dice Satanás, yo voy a desviar la atención y voy a proclamar no un Dios creador, sino que voy a proclamar una evolución. Y ahí entonces encontramos cómo hay dos mensajes. Por un lado, un grupo de personas proclamando a un Dios que viene, un Dios que vuelve, y por otro lado las mentiras del enemigo. Hay un principio en la Biblia: a mayor revelación de Dios, escuche bien esto, a mayor revelación de Dios, mayor revelación de Satanás. En otras palabras, cuanto más nosotros busquemos al Señor, cuando usted más se empape de Cristo, cuando usted más esté lleno del Espíritu de Cristo, usted va a estar más preparado para ver los embates, para ver los problemas que el diablo va a presentar. Si Dios sabe que usted no está listo, si Dios sabe que usted no está listo para poder ir a la batalla, Dios no va a permitir que el enemigo se levante y comience a luchar contra ti. Pero cuando Dios ve que tienes la armadura puesta, cuando Dios te ve como un soldado de Jesucristo, cuando Dios te mira que estás llena del Espíritu de Dios, y Dios dice: esta hija mía, este hijo mío está listo para la batalla, entonces no importa que el diablo venga con todas sus huestes, no importa que el enemigo se levante contra ti, no importa que él ruja como ese león que describe la Biblia, no importa nada lo que él haga, él es un enemigo vencido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alaba el nombre del Señor. Él es un enemigo vencido. El Espíritu de Dios me hizo. El soplo del Omnipotente me dio vida. Termino con esto. David, cuando miró que había pecado, David cuando miró que había fracasado, ¿saben cuál fue su petición? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea. ¿Por qué dice David a Dios en su oración: Dios mío, crea? Porque tiene facultad de crear. Crea en mí un corazón limpio y renueva. David no está pidiendo remiendo, David no está pidiendo un parche. A veces cuando la llanta se poncha, la llanta de la bicicleta o de la moto, del carro se poncha y tiene un gran hueco, usted lo lleva al llantero, a la vulcanización, y dice: mira, repárame esta llanta. ¿Y qué hace la persona allí? Lo que hace es ponerle un parche.
y le pone un gran parche. Mire, este tiene un gran hueco, le vamos a poner un parche y vale tanto y va la llanta parchada. Dios no usa parches. Dios no va a parchar tu vida. Dios renueva tu vida. Crea en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Alabe el nombre del Señor esta mañana. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que pueda interceder por nuestras necesidades personales, nuestras necesidades espirituales. Recuerden 3 peticiones claves: que el Señor envíe su espíritu a nuestra vida, número 1. Número 2, que el Señor levante en esta misión hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que seamos discípulos, por lo menos 1.500 personas discípulas comprometidas con la predicación, que estemos dando estudios bíblicos, que estemos interesados en que el reino de Dios crezca, no en mantener una iglesia nada más, no en que los hermanos lleguen a la iglesia y se vayan a su casa, de la casa, no, eso no funciona. Eso no funciona. Un miembro de iglesia que va de su casa a la iglesia y de la iglesia a la casa, eso no funciona. Eso no es como cuando usted va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, eso sí funciona. Pero un miembro de iglesia que va de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa, eso no funciona. Vamos de la casa de la iglesia y de la iglesia a servir al Señor donde quiera que Él nos envíe. Eso sí funciona. 1.500 personas discípulos que estemos comprometidos. Y por último, nuestras necesidades personales. Y para ello tenemos al pastor Steven Mejía. Adelante, pastor. Muy bien, en esta mañana maravillosa vamos a interceder unos por otros y vamos a ir a oración sabiendo que Dios es el que contesta nuestras oraciones. Así que me gustaría leer para ustedes y después hacer una oración general, todos los pedidos que hemos recibido. Y pues tenemos, nuestro pastor Moisés está pidiendo por las campañas allá en el distrito de Puerto Cabeza. También tenemos petición para los líderes que están enfermos, líderes que están pasando momentos difíciles, y en especial nuestro hermano Alfonso pide por la iglesia misionera de Estelí y la iglesia Carbonal, por los casamientos y bautismos que se estarán realizando. Igualmente también nuestra hermana Evelyn Taylor pide por la familia del pastor Dávila. Claro que sí, hay que interceder por nuestros administradores, nuestros pastores, líderes. Arnulfo, este día su padre va a ser intervenido, Rolando Blandón, quirúrgicamente, así que vamos a pedir por al Señor que Él pueda obrar. Vamos a pedir fortaleza espiritual. También el pastor Andrés pide por los líderes de Matiguás, y también oraremos por Marilyn, que es sobrina de Hunter Taylor, y la iglesia El Shaddai también se nos pide oración. Así también hasta Rosita por Moreira, en el distrito de la Trinidad, ¿verdad? Piden oración. Y nuestro hermano José Aníbal pide por su esposita que pueda ir a ver a sus hijos. También en el chat de Facebook tenemos pedidos de oración y son por José, un bebé, ¿verdad? De Rosita y Juanita, perdón, que Dios pueda bendecirles. Jonathan Castellón también, quien va a tener una operación. Queremos intervenir, queremos orar unos por otros por esta situación. Oración espiritual, ¿verdad? Fortaleza espiritual por la familia Pastoral Pérez también se pide, y hay peticiones por los estudiantes Melkin López, por sus estudiantes. Así que, y cada una de las peticiones que estamos orando, vamos a interceder y oramos entonces en este momento. Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu bendito nombre, oh Dios. Tú, Señor, eres digno de recibir toda honra y todo honor por los siglos de los siglos, porque solo en ti, Señor, está el poder. En esta mañana, oh Dios, queremos unirnos sabiendo y reconociendo la majestad de tu poder, oh Señor. Queremos simplemente agradecerte porque antes de que nuestras oraciones sean pronunciadas, tú, Dios, tienes misericordia y escuchas nuestras peticiones más profundas de nuestros corazones. Pero en esta mañana, oh Dios, tú has escuchado, hemos leído
las peticiones porque tú las conoces específicamente, pero hay un sentido de disposición, de entrega, de confianza al escribir en el chat las peticiones que hay en nuestros corazones, las necesidades, Señor, que tú has escuchado cuando hemos dispuesto al escribir, no porque un ser humano simplemente las vaya a ver o simplemente porque un ser humano ore, sino porque tu espíritu como incienso las toma y la presenta ante tu santuario, donde tú intercedes, oh Señor Jesucristo. Tu Padre, gracias por escucharnos. Gracias, oh divino Dios, por tener misericordia de nosotros. Padre, sé propicio a nuestras necesidades y sobre todo, Señor, pedimos el derramamiento del Espíritu Santo, Señor, como ese Dios maravilloso que ha sido para nosotros el consolador desde que Jesús, nuestro Dios, ascendió a los cielos. Intercedemos, Señor, entonces, para que nos colmes de tu Espíritu Santo. Así también, Señor, a aquellos que han de unirse cada día a tu iglesia para que nazcan como misioneros en tu bendito reino. Danos, oh Dios, la fortaleza para poder guiarnos, para poder, Señor, instruirnos y la sabiduría necesaria, para venir y tener esa necesidad de traer a otros a tu reino. Y también, Señor, por las necesidades nuestras que hoy han sido presentadas y durante estos días que este programa maravilloso de oración está siendo llevado. Que tú, Señor, puedas seguir teniendo misericordia de nosotros, oh Dios. Y gracias por las múltiples oraciones que has contestado, sabiendo, oh Dios, que tú eres el Dios todopoderoso, que mereces honra, honor y gloria. Así que, Padre, gracias una vez más por escucharnos esta mañana. Perdona nuestras faltas, pues te pedimos por esos méritos sagrados de Jesucristo, que nos limpie. Queremos venir a tu altar, Señor. Queremos venir a tu cruz para que nos llenes de tu preciosa sangre y nos des la seguridad de la salvación y la justicia bendita de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te lo pedimos solamente por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor porque esta mañana usted y yo hemos sido impresionados por el Espíritu de Dios para poder creer en Él como un agente de la creación. El Espíritu, recuerda, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me da vida, es el Espíritu Santo quien te va a infundir aliento, fuerza esta mañana. Antes de terminar este programa queremos mencionar que hemos estado orando en este programa por la hermana Andrea. La hermana Andrea, mamá de nuestra hermana Aurelia Campos, esposa del pastor Omar Pérez. El viernes pasado descansó en el Señor. Ella estaba muy enferma y Dios en su sabiduría miró a bien que esta hermana, la hermana Andrea, descansara. El pastor Omar, su esposa, la hermana Aurelia, ellos están pasando un momento muy difícil. Estemos orando por ellos para que seamos consolados en la bendita esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Dios nunca pierde. Dice la palabra del Señor que aquellas personas que mueren en Cristo no es pérdida, esto es una ganancia. Así que sigamos confiando, sigamos creyendo, sigamos orando por cada uno de nosotros, sigamos intercediendo delante de Dios por nuestras peticiones. Hay en este momento 58 conectados y esperamos que aquellos que están en el Facebook sigamos con ese ánimo, con ese espíritu. El próximo jueves estaremos compartiendo un testimonio maravilloso del poder de Dios. Alabemos al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan feliz día. Cuando el pueblo de Dios ora, su
pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor.